Hola a todo el mundo. Bueno, vamos a por un episodio nuevo de Buscando el Caracol en la granja. Esa serie de vídeos que estamos haciendo desde que soltamos el caracol, desde que soltamos el alevín pequeñito en nuestra granja y que nos permite irle siguiendo en su crecimiento y en su comportamiento y demás a lo largo del tiempo. Bueno, como sabéis, esta serie de vídeos siempre solemos empezarla en el mismo sitio, que es en la zona del criadero 3, donde os enseñamos cómo echar el caracol. Hoy vamos a empezar en el criadero 2, y es porque tengo una mala noticia o una noticia desagradable para daros, y es que estamos teniendo problemas en el criadero 2 desde el principio de semana. Bueno, deciros que hoy es día 5 de julio, y desde principios de semana hemos visto una serie de cosas que no van bien en el criadero 3. Entonces he decidido empezar por donde tenemos el problema para explicároslo, para ver cómo se está comportando el caracol en el criadero 2 y para explicaros un poco el porqué de las cosas y demás. Bueno, siempre os hemos dicho que este criadero es más húmedo que el criadero 2, que además tenemos malla de sombreo en vez de malla antigranizo, lo cual no nos permite evacuar bien la humedad. Y bueno, pues una serie de cosas, una serie de cúmulos, una serie de detalles a veces, o creemos que una serie de detalles pues te hacen que te lleguen algún problema o no, o que no puedas evitar algunas cosas. Bueno, ahí veis una cosa que no hemos visto antes, que son caracoles muertos en el pasillo. ¿Veis? Bueno, este caracol, estos caracoles que veis aquí, pues hay algunos que están muertos. Algunos no, pero por ejemplo, ¿veis? Ese caracol está muerto. Ese caracol está dado la vuelta, está muerto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si levantamos los refugios, ¿veis? Ese caracol de ahí está muerto. Empieza a haber caracol muerto debajo de los refugios. Esto, por número, no es un problema. El problema es que esto se convierte en imparable. Es decir, el problema que tenemos aquí ya no lo vamos a poder solucionar. Lo vamos a poder mitigar, pero, mirad, os enseño otro refugio. Fijaros la cantidad de caracol que hay muerto. Y para allá. ¿Vale? Esto, como os digo, lo vamos a poder mitigar para que veáis dónde está ubicado, ¿no? Bueno, pues estamos más o menos a medio pasillo. La vegetación está bien. Como os digo, esto se va a poder mitigar, pero no lo vamos a poder parar. ¿Cuál es la situación que tenemos? Pues la situación que tenemos es que el caracol está a puntito de terminarse. Entonces necesitamos que esto aguante o que se sostenga, que el caracol se muera lo menos posible hasta que podamos recoger el criadero. Porque aquí no hay nada que hacer, no se puede hacer, no podemos hacer nada. Aquí no, más que recoger, no se puede hacer otra cosa. Bueno, llegados a este punto, este problema o esta situación pues nos llega por una serie de cosas que a veces te vienen sobrevenidas o a veces incluso son facilitadas por nosotros mismos o tal. Pero yo creo que esto os lo pondré en otro vídeo para hablar con más detalle, ¿vale? Que sepáis que el caracol sigue estando entre la vegetación, sobre todo en este criadero, sigue habiendo muchísimo caracol, para que veáis por aquí, hay muchísimo caracol, si veis entre la vegetación. Hay muchísimo caracol también debajo de los refugios, no en estos que os he enseñado, porque claro, estos que os he enseñado están un poco dañados, pero hay bastante caracol entre los refugios. Bueno, en cualquier sitio que el caracol encuentra refugio se ve caracol, entonces tenemos bastante caracol. El tamaño, pues el tamaño del caracol es bastante bueno. Aquí ya tenemos caracol rebordeado, ya se ve en algunos puntos, ya se ve caracol rebordeado. En otros pues todavía les queda. También veis que hay diferencia de caracoles. Si os enseño por ahí, pues veis, mirad aquí, así se ve, porque ahí se ve bastante, ese cúmulo de caracol de ahí es bastante importante. Ahí veis bastantes diferencias de tamaño. Bueno, que el caracol tiene aquí, tiene todos los tamaños. Está entre la vegetación, está en los refugios. Y bueno, sin más, tenemos el problema que tenemos
localizado desde el lunes para acá, o sea, desde hace 3 días. Y nada, nos tenemos que poner manos a la obra con ello. Bueno, pues ya estamos en el criadero 3. He querido cambiar el orden de los vídeos hoy para que no parezca esto un mar de lágrimas, aunque lo es, que estamos un poco fastidiados con el problema que tenemos en el criadero 2. Pero hemos querido terminar el vídeo en el criadero 3 para terminar con una buena sensación, quedarnos con un buen sabor de boca y ver un sitio donde en las mismas condiciones que en el otro lado el caracol está funcionando bien, no está teniendo problemas, aunque está pasando calor, porque todos estamos pasando calor, ¿vale? Así que bueno, si veis por aquí es la zona en la que empezamos a soltar el alevín, es la zona de referencia que tenemos siempre para empezar a ver el criadero. Deciros una cosa, veis cómo, si os fijáis detrás de mí, veis cómo la vegetación en el criadero sigue creciendo. La última vez que cortamos esta vegetación fue a finales de mayo y aunque antes la teníamos que cortar cada 15 días, ahora ya se está manteniendo, pero veis que sigue subiendo. Eso es buena cosa, es que la vegetación le sigue aportando frescor al caracol, le sigue aportando comida, ahora lo veréis. Es más difícil verle entre la vegetación porque, claro, es muy frondosa, pero el caracol está, ¿vale? Deciros que este criadero, desde que cesaron las lluvias, se le empezó a poner paulatinamente riego, se ha llegado a regar 3 veces a la noche, 3 veces de 15 minutos, o sea 45 minutos, pero un par de días nada más, y luego el resto ha quedado en 2 riegos de 15 minutos cada riego, ¿vale? Ahora lo tenemos quitado porque estamos un poco, no sé si se puede decir acojonados aquí, pero estamos acojonados con el tema del otro lado, entonces hemos parado aquí el riego para intentar evitar que haya problemas. Esperamos que esto está perfecto y se le pondrá el riego, nada, en 2 o 3 días le volveremos otra vez a poner el riego. Así que bueno, venga, vamos a meter el teléfono entre la vegetación y a ver dónde está el caracol, cómo está de grande y todo lo demás, lo que solemos hacer siempre en esta serie de vídeos. Venga, mira, por aquí, en cuanto movemos un poquito la vegetación, se va viendo caracol. ¿Veis? Esto aquí a simple vista, si nos metiésemos más para adentro, pues cuanto más para adentro vayamos, más caracol se ve porque más refugiado está, ¿vale? Un poco también en las partes altas es más difícil que haya porque se deshidrata más, se seca más, entonces él tiende a bajarse un poquito hacia abajo, pero más o menos lo veis, ¿no? Pero ahora donde más caracol tenemos ahora es aquí, debajo de los refugios. Fijaros cómo está este refugio. Mirad cómo está este refugio. Mirad la cantidad de caracol que hay aquí. Si veis la parte de abajo, pues el refugio está perfecto, no tiene ningún problema como los que os hemos enseñado en el otro lado. Este refugio está perfecto. No os voy a mover muchos refugios, os podría enseñar el siguiente y el siguiente y el siguiente, pero es que el caracol se daña. Si lo levantamos y lo subimos, se daña. Mirad entre la vegetación, yo os voy pasando el teléfono para que vosotros vayáis viendo, pero fijaros cómo si muevo las hojas, pues detrás tenemos caracol. ¿Veis? Si voy abriendo, mirad, ¿veis? ¿Veis cómo se va viendo caracol? Eso, además del caracol que hay debajo de los refugios, que ya lo habéis visto. Esto está todo igual. O sea, todos los refugios que veis tienen esa cantidad de caracol, más o menos. Hay algunos que tienen un poquito menos y hay algunos que tienen un poquito más. O sea que eso. Si habéis visto en los caracoles que os he ido enseñando, así lo podemos volver a ver. En los caracoles que os he ido enseñando por fuera, bueno, si habéis visto debajo del refugio, también se ve, pero en los caracoles que se ven por fuera, pues se ven diferencias de tamaño, como es lógico. No todo el caracol crece a la vez. Mirad, aquí tenéis 2 perfectamente claros. Este que os marco con el dedo es poco más que la uña del dedo gordo y este pues es una moneda de euro ya, ¿vale? Entonces esa diferencia las tenemos, incluso hay caracoles más pequeños y caracoles más grandes. No sé si os habéis fijado antes en el refugio que os he levantado, incluso si andáis un poquito vivos podéis ver caracol rebordeado y terminado. Bueno, pues aquí quería terminar con vosotros, con la sensación de que las cosas se hacen bien o salen bien, y en algunos sitios pues te va mejor y en otros sitios te va peor. Pero quería que terminásemos con un buen sabor de boca. Esta serie de vídeos está llegando a su fin porque aquí dentro de nada estamos recogiendo y una vez que recojamos pues se terminó el vídeo.
o sea, se terminó la serie de vídeos, porque claro, ya una vez recogiendo, pues ya está el caracol finalizado, ¿no? Un saludo a todo el mundo y nos vemos en el siguiente.